Este martes yo empecé hablando acerca de Abraham, cómo Dios, primero Dios había llamado a su padre Taré, Dios lo llamó y dice que él iba camino a Canaán, pero él no llegó a Canaán, él se quedó en Harán y ahí murió y ahí dejó a su hijo Abraham. Pero viene Dios y vuelve a intentarlo con Abraham y lo llama, y cuando le dice a Abraham que salga de su tierra y de su parentela, él sale. Y él entrega a sus hijos una herencia preciosa, que era el deseo de Dios, que sus hijos, que Abraham, que sus hijos, que sus nietos pudieran disfrutar de esa herencia que Dios le daba, que era la tierra prometida. Llegar al deseo de Dios para sus hijos era que ellos llegaran y disfrutaran de la herencia de la tierra prometida. La pregunta era que yo hacía el martes: ¿dónde usted deja a sus hijos? Si Dios a usted le invita a que vaya a Canaán, la pregunta era ¿por qué, si él iba camino a Canaán, por qué los dejó en Harán? ¿Por qué se quedó a mitad de camino? ¿Por qué no culminó hasta el destino que Dios tenía preparado para él? Y dejó a su hijo en Harán. Pero bendito Dios que Abraham pudo escuchar la voz de Dios y tomó una decisión radical. Y hoy quiero hablar acerca, a mí me gusta hablar acerca de este tema, hablar acerca de la familia, hablar cómo Dios quiere cambiar nuestra herencia. Y entiéndase esto, todos tenemos una herencia familiar que cargamos, que portamos dentro de nosotros. Y no estoy hablando de propiedades, no estoy hablando de una cuenta bancaria, no estoy hablando de negocios ni de vehículos. Estoy hablando de cosas que se nos traspasa de generación en generación. Y así como hay cosas buenas en esa herencia, también hay cosas no muy buenas, y es donde Dios tiene que hacer el trato en nuestra vida. Y hoy quiero poner un ejemplo de un hombre en la Biblia que se llamaba Ocosías, y yo quiero que me acompañe en el libro de Primera de Reyes, capítulo 22. Primera de Reyes, capítulo 22, vamos a leer versos 51 y 53. Aquí estamos en el verso, en este capítulo estamos prácticamente por terminar el segundo libro de los Reyes. Primera de Reyes, capítulo 22, verso 51, vamos a leer y hasta el 53. Primera de Reyes, si usted puede ver el capítulo 22 de Primera de Reyes, es el último capítulo de este libro y luego se pasa a Segunda de Reyes. Dice Primera de Reyes 22, 51. Dice: Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 16 de Josafat de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. 52. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre. Si puede subrayar esto, el camino de su padre, anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, subráyelo porque eso es importante, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró y provocó a ira a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Bien, termina el libro de Reyes, y si usted le da vuelta a la página, ya comienza el segundo libro de Reyes, y vamos a leer del capítulo 1, Segunda de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 8. Dice, mire cómo comienza el capítulo que estamos leyendo: muerte de Ocosías. Después de la muerte de Acab, se rebeló Moab contra Israel, y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria, y estando enfermo envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-Zebub, dios de Cron, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-Zebub, dios de Cron. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente te morirás. Y Elías se fue. Y cuando los mensajeros se volvieron al rey, él les dijo: ¿por qué os habéis vuelto? Y ellos respondieron: encontramos a un varón que nos dijo: id y volveos al rey que os envió, y decirle: así ha dicho Jehová,
no hay Dios en Israel, que tú enviáis a consultar a Baal-zebub, dios de Cron. Por lo tanto, del lecho en que estás no te levantarás, de cierto morirás. Entonces él les dijo: ¿cómo era aquel varón que encontrasteis y os dijo tales palabras? Verso 8. Y ellos respondieron: un varón que tenía vestido de pelo y ceñía sus lomos con un cinturón de cuero. Entonces él les dijo: es Elías Tisbita. Cierre sus ojos y ponemos este tiempo en las manos de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, esta mañana hemos venido a tu casa, Señor, a encontrarnos contigo, Señor. Hemos venido, Señor, para que su presencia, su palabra, Señor, se nos pueda ser revelado en el corazón. Queremos conocerte una vez más, Señor, a través de tu palabra. Queremos que nuestro corazón se ensanche, Señor, por una revelación tuya, una revelación nueva en nuestra vida, Señor. Queremos hoy ser una tierra productiva, una tierra fértil, Señor, que reciba esta semilla y que esta semilla, Señor, pueda convertirse en algo muy grande, pueda rendir mucho fruto y también producir aún muchas semillas, Señor, para seguir expandiendo, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, yo pongo delante de ti toda distracción, Señor, que pueda levantarse, todo letargo, todo sueño, Señor, que quiera venir, Señor, robar tu palabra, robar esta semilla, Señor, que tú traes esta mañana a tu pueblo, Padre. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, yo soy un instrumento. Utilíceme, utilice mi boca, utilice mis labios para traer este mensaje que usted tiene para su pueblo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero hacer un preámbulo acerca de los libros de Reyes rápidamente. El primer libro de Reyes comienza con la nación de Israel bajo el mandato de David. David era el rey más devoto en la historia de Israel, pero el libro termina con un reino dividido. Israel era una sola nación, cuando al inicio de Primera de Reyes era una sola nación, un solo reino, pero termina el primer libro de Reyes, lo termina con dos naciones. Israel se dividió en dos: la nación del norte, que se llamaba Israel, y la nación del sur, que se llamaba Judá. Entonces el libro termina con un reino dividido y termina con la muerte de Acab, que Acab era el rey más perverso. Si usted recuerda lo que leímos, Ocosías era el hijo de Acab, y Acab es considerado uno de los reyes más perversos de Israel. ¿Qué pasaba? El pueblo olvidó reconocer a Dios como su máximo líder y designó hombres que ignoraron a Dios y luego se conformaron al estilo de vida de sus líderes. Entonces su maldad permitió que las naciones enemigas se levantaran y derrotaran a Israel y a Judá en batalla como castigos por sus pecados. Y yo quiero decirle algo en esto. Es un fracaso para nosotros en no reconocer a Dios como nuestro máximo líder, como una persona primordial en nuestra vida, porque si no reconocemos a Dios, va a pasar lo que pasaba con Israel. El reino se dividió en dos. Es un fracaso postergar a Dios para un segundo, tercer, cuarto, quinto lugar. Dios tiene que tener un lugar primordial en nuestra vida. Bien, pasamos a Segunda de Reyes. Segunda de Reyes sigue con líderes malvados. Yo le invito a que usted pueda leer la historia. La idolatría, había idolatría desenfrenada, un pueblo era indiferente con Dios y era una nación en decadencia. El segundo del libro de Reyes narra la muerte de David y la muerte de la nación. Israel se había dividido en dos reinos y ambos habían caído en idolatría, corrupción y iban hacia la ruina y el cautiverio. También los dos libros de Reyes, tanto Primera de Reyes, narran que hubieron 12 reyes en la nación del norte, que es Israel, y hubieron 16 reyes en la nación del sur, Judá. Y durante esos 130 años Israel fue gobernado por reyes malvados que hasta llevaron a ese pueblo a ser conquistado por otra nación como Asiria y fueron desterrados. Entonces vamos a ver cuál era el problema de estos reyes, que eran idólatras. Entonces todos los reyes de Judá, la mayoría de reyes de Judá y de Israel promovieron la idolatría, dioses falsos, dioses que representaban la guerra, la crueldad, el poder, hasta promiscuidad sexual. Y a pesar de eso que Dios les había dado su ley, sus sacerdotes y sus profetas se los había dado para guiarlos. Los reyes
manipulaban los sacerdotes y los profetas para que pudieran hablar a favor de su propio beneficio. La pregunta es: ¿qué es un ídolo? Nosotros tenemos un ídolo como una estatua, ya sea una imagen, ya sea algo que es hecho de yeso, de metal, de madera, o de cualquier material, pero esa es la idea en general que nosotros tomamos de ídolos. Pero nosotros podemos decir: a la nación de Israel y Judá eran idólatras. ¿Sabe qué? La idolatría también se manifiesta en nosotros, y aún en la iglesia de Cristo. Para nosotros es fácil juzgar a Israel y a Judá por su necedad, por rendirle culto a los ídolos, pero nosotros también tenemos dioses falsos. ¿Sabe qué? Muchas veces el poder, muchas veces el dinero, muchas veces la apariencia física, y nosotros como adoradores de Dios muchas veces nos vemos tentados a seguir a estos ídolos. Entonces la triste realidad de Israel es que estos reyes hicieron lo malo ante los ojos de Dios, y como eran los líderes, eran las cabezas, llevaron al pueblo al pecado. Los reyes que tenían, mire, algo importante, si usted puede ver, habían reyes y habían profetas en aquellos tiempos. El rey tenía que trabajar de la mano del profeta. El rey se encargaba de los asuntos civiles, de los asuntos de comercio, de alimentos, como cualquier nación, como usted lo puede ver en el país. Pero el profeta se encargaba de hablarle de parte de Dios al rey. Él daba direcciones, él daba, así como el Señor le habló a José, recuerda, José le dijo: guarda grano porque viene una sequía. Entonces el rey, tenía que apegarse al profeta para saber los designios de Dios. Pero ustedes vieron que la palabra dice que estos reyes hacían lo malo delante de Dios, no le paraban atención, no prestaban atención al profeta, a las cosas de Dios las ignoraban, y por eso las naciones vinieron a decadencia. Entonces los profetas Dios los levantaba para confrontar a los reyes, a los monarcas, por su pecado y su necesidad, para que regresaran a Él. Pero ellos ignoraban la ley de Dios, ellos la desprestigiaban, y ellos se sentían atraídos por dioses falsos. Bien, pero estamos hablando esta mañana, el ejemplo es de Josías, y yo le resumo. Josías fue el 9º rey de la nación de Israel. Su capital era Samaria. Él era tan malvado, idólatra, como lo era su padre Acab y como era su madre Jezabel. Y mire, es importante siempre la procedencia de donde venimos. Es importante ver cuál es la cuna de nosotros, y si el papá y la mamá eran idólatras, ¿qué va a esperarse del hijo? Entonces él creció en un entorno bien complicado, y él creció en una herencia de maldición que la trasladó al pueblo. Entonces este hombre comienza a reinar sobre el pueblo del Señor, y él consultaba a los dioses de la fertilidad, a dioses paganos, a Baal-Zebub, dios de Cron. Y se supone que un hombre que está liderando al pueblo de Dios debería escuchar la voz de Dios. Mire qué tremendo. Este hombre que debería estar apegado a Dios, porque Israel era la nación que Dios había sacado, era el pueblo, era la familia que Dios había formado para sí. Pero le dieron la espalda a Dios y iban tras otros dioses. Entonces, le repito, en el plan de Dios siempre era el propósito de Dios que el rey fuera asistido por un profeta. El rey legislaba sobre los asuntos de la nación, pero el profeta sobre los asuntos espirituales. Entonces, cuando el profeta y rey trabajaban en comunión, en armonía, el pueblo funcionaba bien. Pero cuando los reyes le daban la espalda a Dios, el profeta no podía cumplir su rol, ser una voz para la nación. Entonces habían problemas como los que estamos viendo en los libros de Reyes. Entonces los reyes de Israel habían buenos como habían malos. Tenían profetas enviados por Dios para aconsejarlos, enfrentarlos y ayudarlos. Y yo le pongo un ejemplo de un rey que supo trabajar con un profeta a la par. Vamos a ver, David tuvo un profeta que yo digo que también se convirtió en su amigo, porque en su momento más débil, en su momento más bajo, fue y lo confrontó. Yo hablo del profeta Natán. Acab pudo haber tenido un amigo en Elías, pero y si bien es cierto, David escuchó a Natán, estuvo dispuesto a arrepentirse de sus pecados. Vamos a ver, David le había fallado al Señor. David se había metido con una mujer que no era la suya, pero vino el profeta y lo confrontó, y David se arrepintió. Y eso usted puede leer la confesión de David en el Salmo 51. La pregunta es, ¿por qué
Acab vio a Elías como un enemigo, porque Acab y su hijo Ocosías vieron a Elías, el profeta de Dios, como un enemigo, porque Elías, sabe, siempre tenía malas noticias para ellos. Acab se negó a reconocer su desobediencia a Dios y su persistencia en adorar ídolos, que había acarreado problemas a la nación. Entonces Acab y Ocosías culpaban a Elías por llevar las profecías de juicio, en vez de aceptar su consejo y volverse de sus malos caminos. Entonces vamos a ver quién era el papá de Ocosías. Era Acab. ¿Quién era la mamá de Ocosías? Era una mujer que se llamaba Jezabel. Entonces él tenía pésimos ejemplos, recibió una herencia de malos ejemplos. Acab, su padre, era un hombre que lo manipulaba a su mujer Jezabel. Jezabel era una mujer terrible, era una mujer difícil, y esa fue la crianza que tenía este rey Ocosías. Entonces yo quiero mostrarle con la Biblia cuál era la procedencia, o cuál era la cuna, cuál era el origen de todo el comportamiento que manifestaba Ocosías. Entonces, si me acompaña, Primera de Reyes, capítulo 16, verso 30. Mire, Acab, el padre de Ocosías, reinó 22 años. Y Acab alcanzó una decadencia espiritual que la llevó a su punto más bajo, ¿sabe? Incluso peor que su padre Omri. Omri era otro que fue rey, el idólatra. Entonces, la maldad de Acab consistió en perpetuar todos los pecados de Jeroboam y fomentar el culto a Baal de todos los reyes de Israel. Y Acab fue el que más ofendió al Señor. Dice, ¿quién era Acab? Miren lo que dice la Biblia acerca de Acab. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Y mire, ¿ve? Más que todos los que reinaron antes de él. Si todos los reyes habían sido malos, este se llevaba el primer lugar. Verso 31 dice, el 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. No había templo a Baal en Samaria, pero él sí lo edificó. Mire qué tremendo logro. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Mire, esta era la procedencia o el pasado de este hombre Acab. Habla ahí de Baal, habla de Baal Zebub, habla de los dioses. Primera de Reyes 21, capítulo 25, sigue hablando, sigue describiendo Dios, su palabra sigue describiendo a este hombre. Primera de Reyes 21, versículo 25, dice, mire, lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo. Y para que Dios califique así a un hombre, es porque de verdad tenía mérito. Dice, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Verso 26. Él fue en gran manera abominable, así lo califica la palabra de Dios, caminando en pos de ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Ahora, la mamá de este rey se llamaba Jezabel y figura como una de las mujeres más perversas en la Biblia. Hasta se utiliza su nombre como ejemplo de la gente que rechaza completamente a Dios. O sea, Jezabel es un espíritu que se opone a todo lo que es de Dios. Veamos Apocalipsis 2:20. Apocalipsis 2:20 dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar, a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Baal, que significa Baal vive, su padre era rey de Fenicia y había asesinado a su predecesor. Era sacerdote de los dioses Melcar y Astarte. Bueno, eso es lo que dice la Biblia acerca de esta mujer Jezabel. Entonces vamos a ver, esta mujer era una mujer pagana, se casó una mujer pagana con alguien del pueblo de Israel.
Y ella trajo a Israel esta maldición. Jezabel también tenía un gran poder. No solamente dominaba a su esposo Acab, sino que además tenía 850 sacerdotes paganos bajo su control, que estaban comprometidos con sus dioses, y estaba decidida a obtener todo lo que ella quisiera. ¿Cuál era el plan de esta mujer? Acabar con el culto de Dios en Israel. Y vamos a ver, esta era la herencia, este era el legado que había recibido de sus padres. Ahora yo quiero que miremos al abuelo, al papá de Acab. Primera de Reyes, bueno, ya lo leímos. Primera de Reyes 16, 25 y 26. Omri también era un hombre malvado, era un hombre malo. Esa era la herencia. Mire, yo quiero que usted vea esto y ya voy a salir un poquito de la Biblia. Esta era la herencia que recibió un hombre como Ocosías. Usted también ha recibido una herencia. Yo no conozco su procedencia, yo no conozco a su papá, no conozco a su mamá, no conozco a sus abuelos, ni a su bisabuela, pero todos de una u otra forma recibimos una herencia. Hay unos reciben una herencia de alcoholismo, de drogadicción. Hay una reciben una herencia de fracasos familiares. Y usted ve cómo la familia fracasa desde los abuelos, pasa con los padres, y ahora el hijo está atravesando eso. Ya le digo más adelante por qué estoy interesado en este tema. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Ocosías en su presente, cuando él reinaba, por qué solamente duró 2 años? Porque él manifestaba las actitudes que él tenía, por ejemplo, contra el profeta de Dios, Elías, porque él tenía esas actitudes contra el hombre de Dios. Vamos a ver, y usted se pregunta, vamos a ver, usted puede ver personas hoy y usted no entiende por qué esa persona reacciona ante tales cosas de una manera equivocada. ¿Por qué personas reaccionan de una manera incorrecta ante situaciones de la vida? Vamos a ver, mucho tiene que ver la procedencia, mucho tiene que ver nuestros antepasados, mucho tiene que ver el legado que nos dejaron nuestros padres. Y yo le digo, todos tenemos una herencia familiar. Unos le dicen la cuna, otros le dicen el lugar de nacimiento, y eso afecta a nuestra vida de una manera impresionante. Y sabe que por eso el evangelio tiene un poder redentor para transformar ese poder que ejerce la cuna sobre una persona. Y le digo esto de la cuna tiene mucho que ver. Cuando hablo de cuna, hablo del origen, hablo de la familia, hablo del linaje, hablo de dónde comienza todo. Hay gente que dice, es que, mire, los Matamoros somos así. Olvídese, así somos. Eso no cambia. Entonces, yo no sé si usted lo ha dicho, pero sabe que es momento de que usted pueda cortar con esas cosas. Hay gente que dice, no, es que mi papá y mi abuelito ellos tuvieron azúcar, mi papá tiene azúcar y yo también tengo azúcar. Eso no se preocupe, pastor, eso ya viene de familia. Eso es normal, eso es común, ¿sabe? Por eso el evangelio tiene un poder redentor en nosotros, porque viene Dios a través de su poder. El evangelio es buenas nuevas, y esa buena nueva viene y corta esos lazos, ya sea de enfermedad, ya sea de conducta, ya sea de esa displicencia o ese deseo de darle la espalda a Dios. Entonces muchas veces la crianza, la cuna, el ámbito donde nos desarrollamos nos condiciona. ¿Para qué? Para que en muchas cosas nosotros fracasemos. Por eso es de vital importancia que usted y yo podamos crear una nueva generación, formar nuestros hijos, poniéndote límites dentro de un ambiente de bendición, dentro de un ambiente de valores. Eso es lo que hace el evangelio, bendecirnos. Decir, bueno, aquí se corta la maldición y ahora yo empiezo a vivir bajo la bendición de Dios. Aquí vamos a ver, el evangelio también trae valores. Usted trae valores malos de su familia y usted viene y los corta con el poder del evangelio, y usted incluye los valores de Dios, los principios también. Y sabe que esas cosas van a ser la plataforma para lanzar o para producir una nueva generación, una generación victoriosa en Dios. Y yo quiero que usted entienda, todo lo que cantamos tiene que ver mucho con lo que usted está pasando. Digo esto, ¿por qué? Porque no solamente lo que cantamos es un canto, ¡ay, qué bonito! No, lo que cantamos tiene que cobrar vida en usted. Porque si cantamos que Dios es grande y fuerte, usted tiene que saber que Dios es grande y fuerte para cortar cosas que vienen desde sus antepasados. Si decimos que Él es rey, que Él es vencedor, que Él es invencible, usted tiene que creer eso, porque eso es lo que Dios quiere traerlo a su vida. Eso no solamente son cantos que los cristianos tenemos.
y los cantamos en la iglesia. No, esos cantos tienen que volverse vida. Esos cantos están basados en la palabra de Dios para que el evangelio pueda hacerse vida en usted. Vamos a ver, nosotros no venimos a cantar solo por cantar. Nosotros entonces seríamos gente haciendo bulla y podemos cantar cualquier cosa y no pasa nada. No, Dios quiere hacer algo en usted. Si usted vino a este lugar, y yo le repito, este año Dios quiere hacer cosas maravillosas en usted, pero usted tiene que creerle a Dios. Dios lo va a pasar a usted de un lado al otro lado donde usted nunca creyó llegar. ¿Por qué? Porque eso es caminar en lo nuevo de Dios. Pero es necesario que usted pueda escuchar la voz de Dios y creer que todo lo que Dios habla es porque Dios quiere que eso se transforme en vida en usted. Entonces, el ámbito donde nosotros nacimos, donde nos criamos, esa cuna, ese origen, ese principio, tiene mucho que ver con nuestras actitudes. Y vamos a ver, Ocosías tenía una actitud de darle la espalda a Dios. Mire, sus padres sirvieron a otros dioses, pero este viene y agrega otro dios, al Baal, no sé cómo, Dios de Cron, no sé. Y mire, entonces, por eso el evangelio tiene un poder redentor. Por eso cuando nace un bebé nosotros lo presentamos delante de Dios, y es deber de los padres mantenerlos ahí para que ellos puedan crecer en este ambiente de bendición. Por eso celebramos bodas, bendecimos cuando los hermanos se casan, bendecimos cuando los hermanos quieren presentar su matrimonio delante de Dios. Y mire, el matrimonio, le digo, a veces creemos que es un pacto entre el hombre y la mujer. No, es un pacto entre ellos dos y Dios, ¿verdad? Y la vez pasada escuchaba un pastor que decía, y me gustó como lo dijo, que Dios no nos quita el retroceso. Mire, Dios no quiere que el hombre se divorcie. Dios no quiere que las parejas se separen, que las familias se desintegren. Dios quita todo eso porque el hombre tiene en estos tiempos fácilmente, no, pastor, mire que yo creí que la amaba, pero 3 meses después ya siento que ya no la amo. Entonces viene Dios, rompe esas cosas. Entonces, a los jóvenes, les pedimos a los jóvenes que puedan establecer noviazgo con propósito, para que puedan ser protagonistas de un cambio. Para que puedan ser protagonistas de un cambio. Entonces, Ocosías recibe una herencia espantosa, horrible, y luego la traslada al desarrollo de su reinado. Entonces, todos tenemos la necesidad de un trato en nuestra vida. Todos tenemos la necesidad de un trato de Dios en nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque muchos venimos de hogares disfuncionales. Y ahí es donde Dios tiene que tratar con nuestras raíces. ¿Qué es un hogar disfuncional? Vamos a ver, tal vez estuvo papá, pero no estuvo mamá, o estuvo mamá, pero no estuvo papá. Papá tal vez porque se fue a trabajar a Estados Unidos, tal vez porque papá murió, o tal vez porque papá abandonó el hogar, o muchas veces también se da el caso que, en menor caso, también es la madre que abandona el hogar. Entonces, la familia, los niños se levantan con una persona en el hogar, y tal vez con valores, con mucho esfuerzo, pero hay otras donde también están los dos. Un hogar disfuncional también puede ser, está papá y mamá, pero no hay valores ni principios, ¿sabe? Ahí hay golpe, ahí hay insulto. Entonces el niño se cría, la cuna donde él nace es viendo papá golpeando a mamá, mamá insultando a papá, y se levanta, se cría en ese ambiente. Esos son hogares disfuncionales. Entonces el entorno, esa cuna de donde venimos, marca la vida de mucha gente que hoy ya está grande, pero se convierte en gente complicada, ¿sabe? Y por eso le digo, Dios tiene que tratar con nuestras raíces, porque muchos procedemos de ahí. Las raíces han estado malas y hemos crecido con hábitos, hemos crecido con conductas que hemos adquirido por el ejemplo que hemos visto desde la cuna o desde la casa, desde el hogar. Entonces, ¿cuál es el trabajo de Dios? Es cambiar nuestra herencia, vamos a ver. Pero digo trabajo porque Dios lo puede hacer. Dios tiene la capacidad de cambiarlo, pero si usted no le dice, Señor, yo te entrego todo mi ser, Dios no lo va a hacer. ¿Sabe? Es como cuando pasa el de la basura. Usted podrá tener mucha basura en su casa, pero si usted no le abre el portón y usted tiene el portón con candado, ese hombre no va a poder entrar, aunque él quiera. Mire, Dios quiere cambiar nuestras raíces, Dios quiere cambiar nuestra herencia, Dios quiere cambiar y limpiar nuestro pasado, pero usted es necesario que usted le abra la puerta de su vida al Señor para que Él venga, limpie, corte, arranque todo lo que Él tiene que arrancar. Y con esto, mire, yo sé que amamos a nuestras familias, amamos a nuestros padres, nuestras madres, pero muchas veces ellos también, que no ha sido culpa de ellos se les ha trasladado de generación en generación, y muchas veces porque no conocen principios espirituales, muchas veces porque no han conocido a Dios, o muchas veces estaban como Harán, que hicieron llevar a sus hijos a Canaán,
pero se puso bueno el negocio y se quedaron en Harán. Se puso bueno la tienda y se quedaron en Harán. Bueno, aquí me va bien, yo aquí me quedo. Lo llevaban a la iglesia, pero nunca hubo un cambio, nunca pudieron alcanzar lo que Dios tenía preparado para ellas. Entonces, el propósito de Dios es cambiar nuestra herencia. El propósito de Dios es que usted pueda romper con cosas que usted vio para que sus hijos no las puedan ver de sus propios ojos. Que si usted vio a sus papás y a su mamá peleándose, sus hijos no puedan ver eso en usted. Y que ellos crezcan formando sus hijos una nueva generación en bendición, en la paz, con principios y con valores de Dios. No significa que no va a haber problemas, no significa que no va a haber enfermedad, no significa que no va a haber escasez económica. Significa de que Dios, ahí donde usted se esconde en lo que cantamos, ahí vamos a estar seguros y protegidos, y todo eso va a pasar. Porque recuerda, estamos en bendición. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra herencia. Entendamos que con eso es que Dios tiene un porvenir distinto, diferente y bendecido para nosotros. Yo quiero que usted entienda de que Dios quiere levantarlo en la vida, que Dios quiere bendecir su vida y romper con maldiciones generacionales. Pacto, ¿sabe qué? Muchos de nuestros ancestros hicieron pacto. ¿Con quién, pastor? Bueno, tal vez no con el diablo, pero sí visitaron brujos. Y usted, sin saberlo, o sus papás sin saberlo, o sus abuelitos sin saberlo, están bajo pactos ancestrales de maldición. Bueno, usted tal vez no lo sabe, pero sí sucede. Entonces, hay maldición que nosotros heredamos. Entonces muchas veces, no muchas veces, solamente el poder de Dios puede quebrantar esa maldición. ¿Sabe pues? Porque el nombre de Jesús está por encima de cualquier otro nombre. Está por encima de la enfermedad, está por encima de la maldición, está por encima de pactos ancestrales, está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, tenemos que saber de que solamente en Cristo usted puede romper con cosas en su vida. Tal vez usted no la sabe, pero muchas veces se repiten. Usted puede ver, mire, usted ve la abuelita. Usted nunca vio a la abuelita con el hombre, con el abuelito, ¿verdad? Usted ve a la hija de la señora sola criando hijos, y usted ve ahora una nueva generación también lo mismo. Mire, es un patrón que se vuelve a repetir, y Dios viene y quiere quebrar, porque el orden de Dios es que podamos crecer todos en familia, que esté papá, mamá, que esté papá, mamá y los hijos. Yo a los jóvenes les digo de que es necesario que lleguen sanos al matrimonio, porque el matrimonio es un pacto. Y vamos a ver, el matrimonio va más allá de vivir con una persona, va más allá de tener intimidad. El matrimonio es una vida y que es muy larga y que pasa de todo, y tenemos que estar dispuestos a amar y a sacrificar. Pero tenemos que llegar sano. Una persona que viene dañada al matrimonio, hay mujeres que dicen, bueno, yo me voy a casar con él porque quiero que me haga feliz. Mire, si usted no es feliz ahorita, no va a ser feliz en el matrimonio, porque ese hombre no la va a poder llenar. No va a haber dinero, no va a haber regalos, no va a haber viajes, no va a haber fotos en Instagram que la pueda llenar. Usted tiene que ser feliz ahora en Cristo. Por eso las jóvenes tienen que conocer a Dios y entregarle y enamorarle y poner en ese lugar de adoración a Dios. Porque si pone en ese lugar de adoración a un muchacho, a un hombre, luego andan que me rompieron el corazón, que me falló, que todos los hombres son iguales. Entonces usted en ese lugar es para Dios. Conozca a Dios, enamórese de Dios, y Él la va a direccionar a la persona correcta. Entonces deben casarse conforme al corazón de Dios. Y tiene que haber madurez, tiene que haber estabilidad emocional, ¿verdad? Porque el hombre que se casa y cree que va a andar jugando todos los días pelota con sus amigos, está equivocado. Espérese a ver cómo le va. La muchacha tiene que ser estable emocionalmente. No puede decir hoy sí, mañana no. Tiene que ser estable emocionalmente. Económicamente también tiene que ser estable, porque mire, también hay que, ¿verdad? Hay gasto, y usted no puede como dicen, de chibolitas de amor, llenarle la panza a la otra persona. Se necesita tener una estabilidad económica. Bueno, volvamos a Ocosías. Ocosías se crió en un ámbito de roles invertidos. La mamá era una mujer manipuladora, Jezabel era una mujer terrible. Yo le invito a que usted pueda leer de Jezabel. No ocupaba el rol en su casa, era una mujer terrible. Ocosías se cría en ese ambiente así, y hoy carga en su espalda el peso de esa herencia. Entonces el éxito y el fracaso depende de las elecciones de su vida. Usted hoy tiene una elección.
Usted puede decir, bueno, yo decido cortar toda herencia que mis padres me han dejado. Hoy decido cortar esas cosas que yo sé que las trae mi mamá, que las trae mi abuela, que las trae personas atrás. Hoy yo decido cortar esas cosas. Entonces, no son las circunstancias lo que determinan nuestra calidad de vida, sino, yo sé que las condiciona, pero lo que determina nuestra condición de vida es la actitud que tomamos en medio de esas circunstancias. Usted en medio, usted dice, pastor, pero es que eso, mire, yo reconozco mi abuelo, mi fulanito, y viene, pero usted puede tomar, eso probablemente lo condiciona hoy, pero usted puede levantarse hoy y decir hasta aquí. Usted dice, hoy yo corto aquí toda esa cosa porque yo sé que Dios me llama a algo diferente. Yo sé que Dios me llama a bendición. Yo sé que Dios me llama a poder realizar. Dios me llama a mí y a los míos a que podamos vivir una cosa diferente. Entonces, probablemente usted en su niñez vivió una niñez no muy favorable económicamente, pero y su padre le pudo haber dicho, mire, ve, aquí necesitamos trabajar. Aquí nadie va a estudiar porque aquí lo que necesitamos es traer el pan todos los días. Y aquí nadie va a estudiar, vamos a trabajar todos. Y le cortaron ese privilegio o ese deseo de poder estudiar. Entonces vamos a ver, usted podrá estar condicionado por las personas que lo rodean que no haga tal cosa, pero usted toma la decisión y usted dice, yo me voy a superar, yo voy a trabajar, yo voy a estudiar, yo voy a dar más de lo que se me pide porque yo quiero superarme. Entonces las personas que, por ejemplo, aquel que no decidió estudiar, hoy se ve un poco limitado con respecto a las personas que sí pueden estudiar. Entonces hay gente que ha tenido que luchar con desventajas. Por ejemplo, cuando un niño crece sin su padre, es una desventaja. Aunque tenga provisión, aunque su madre haga lo mejor por cuidarlo, es una desventaja emocionalmente. ¿Usted cree que es fácil ir a un acto del Día del Padre y que no esté papá? Ver a los demás niños con papá. No es fácil ir a un acto del Día de la Madre y que todos los niños estén con su madre y que no pueda ir su mamá o no esté, o que tenga que ir la abuelita o que tenga que ir una tía. Pero si bien es cierto, esa persona funge esa función, pero otra persona es la que debería estar ahí. Entonces no es fácil. Eso lo puede condicionar, pero no es para que usted se quede postrado. Usted se puede levantar aún en medio de todas esas circunstancias. Entonces es importante de que usted y yo asumamos la decisión de creer que podemos salir de una herencia vergonzosa, creer que podemos ser bendecidos para cambiar la historia de nuestra familia. Yo le animo esta mañana a que usted pueda creer que Dios puede levantarlo a usted, de que Dios puede cambiar esa herencia, de que Dios puede cambiar todas esas cosas, esos patrones de vida que se nos han sido inculcados desde la niñez y nosotros ya lo traemos por defecto, si se podría decir así. Entonces yo le pongo el ejemplo, es como que usted traiga una cadena oxidada y va eslabón tras eslabón, pero viene Dios y quiere cortar ese eslabón para poner eslabones de oro. Viene Dios y cambia esos eslabones oxidados, sucios, malolientes, y Dios viene a cambiar, porque así es la bendición de Dios. Cuando Dios viene, cambia la maldición en bendición. Entonces, yo quiero que usted sepa que Dios puede romper herencias de pobreza, Dios puede romper herencias de miseria, Dios quiere romper herencias de maldición, y usted puede salir bendecido en el nombre de Jesús. Vamos a ver, Ocosías, leímos ahí que se cayó por la ventana. Mire, este rey, a causa de todo lo que había vivido en su niñez, en su juventud, viene, yo no sé qué hacía un rey subido a una ventana, que dice que se cayó y quedó enfermo. Y yo quiero decirle algo, nadie está exento de una caída, de un golpe. Nadie está exento de heridas, nadie está exento de cualquier condición física que pueda pasar en la vida. Pero ¿sabe qué? Hoy es necesario que usted y yo podamos resolver las heridas o los problemas no resueltos, porque nos llevan a ser personas improductivas. Hay personas que dicen, bueno, es que yo no tuve a papá. Y vamos a ver, eso mucho condiciona a personas. ¿Saben por qué? Porque no pueden ver a la autoridad, llámese jefe, llámese, no sé, la policía, llámese el alcalde, llámese al pastor. No lo pueden ver como alguien que los pueda venir a aconsejar, que los pueda venir a darle una palabra que pueda transformar sus vidas, porque ellos no reciben, porque no tuvieron, ellos están bloqueados en su corazón y no pueden recibir un consejo, no pueden recibir bendición de parte de Dios, porque ellos están bloqueados emocionalmente. Porque papá no estuvo, porque papá golpeó, porque papá abandonó, o porque ya sea su mamá. Entonces eso condiciona la vida de muchas personas. El rey, mire,
toda su juventud, su niñez condicionaba lo que él estaba haciendo. En vez de llamar a Elías, Elías, estoy enfermo. Elías, yo he visto la vida de mis padres, yo he visto cómo hemos llevado la nación, yo quiero algo diferente. No, este viene y va a consultar a Baal Zebub. Mire, la herencia nuestra condiciona lo que hoy estamos haciendo. Entonces, padres paganos generan un hombre pagano, aunque estaba en el contexto del pueblo de Dios. Y mire, esto es lo más tremendo, era la nación de Israel, era la nación que Dios había sacado de ser esclavos en Egipto para convertirse en el pueblo que adoraba a Dios, que viviera de parte de la boca de Dios, ese pueblo que Dios los alimentaba todos los días, ese pueblo que sus vestiduras nunca se desgastaron, nunca tuvieron que cambiar de ropa porque su ropa crecía con ellos o se acogía con ellos, sus calzados nunca se desgastaron, siempre tuvieron, cuando no había agua les proveía agua, cuando quisieron pan les daba pan, cuando querían carne les daba carne, tuvieron un aire acondicionado portátil de frente de ellos para andar en el día, en la noche andaban con la nube de fuego. Y Dios hacía soplar los vientos, dice que soplaba un solano a favor del pueblo de Israel. Mire, ese era el Dios de Israel, el Dios que cuidaba aún en el desierto, el Dios que cuidaba ahí en medio de las circunstancias adversas. Dios los cuidaba a ellos y los protegía. Y ¿sabe qué? Nunca dejaron de comer porque Dios siempre proveía. Dios siempre proveía. Entonces, este hombre va a consultar a dioses paganos. Y mire, la crisis no nos mata. La crisis, usted puede estar atravesando una crisis como la que estaba atravesando Josías, pero la crisis también puede ser la oportunidad para que Dios pueda levantarnos. Él pudo haberse levantado si llamaba a Elías. Él pudo haberse levantado si se vinculaba con el hombre de Dios. Pero hay gente que en medio de la prueba, en vez de ir a comprobar qué tan grande es ese Dios del que ha escuchado, se va al otro lado. Hay muchas personas en la iglesia que en vez de ir a donde Dios, en vez de meterse ahí uno y profundizar en Dios, de ir al trono de la gracia, que la puerta está abierta, ¿sabe qué? Se va donde la vecina, se va donde la comadre, se va donde el compa a que le aconseje. Y usted vea la vida de la otra persona. Dios mío, ¿cómo este hombre puede estar aconsejando al otro? Por decir algo. Y hay otras personas que van a visitar lugares donde no deben visitar. Y eso es maldición, eso atrae maldición para su familia. Entonces, la crisis o nos mata o es la oportunidad para levantarnos. Este hombre en medio de la crisis se equivocó de decisión. Se equivocó de decisión. Se equivocó de decisión. ¿Sabe? Ocosías vivía como que si no hubiera Dios en Israel. Yo le voy a decir algo, iglesia, usted tiene Dios. Usted no tiene por qué acudir al hombre. Usted no tiene por qué ir a acudir donde la comadre, donde el compadre. Usted acuda a Dios primero. Y si bien es cierto, Dios puede utilizar esa persona, pero asegure que sea gente de Dios, gente que lo inspire, gente que le digan: hey, vamos a orar, hey, metamos en el ayuno, yo te voy a acompañar. Leamos la palabra, mira, Dios te va a bendecir. La palabra de Dios dice esto y esto y esto. Pero mire, ¿qué hace el hombre? Acude a cualquier otra persona menos Dios. ¿Sabe? Ellos vivían como que si no era Dios en Israel. Le pongo el ejemplo de los discípulos en la barca. Van los discípulos en la barca, Jesús está dormido, el viento empieza a azotar, las olas empiezan a hacerse grandes y parece que ellos se dan vuelta, la barca se está inundando y aquellos no se acordaban de que Jesús iba con ellos. No se acordaban de que Jesús iba con ellos. Mire, usted tiene a Dios. Y si hay alguien a que usted tiene que buscar de día y de noche, todos los días de Dios es a Él. Si hay alguien con que usted se tiene que vincular, con que usted se tiene que amarrar, es con Él. Mire, dedíquele tiempo a Dios. Si hay alguien a que usted le tiene que dedicar tiempo, es a Dios. El día tiene 24 horas. ¿Alguien tiene más de 24 horas o menos de 24 horas aquí? ¿Verdad que no? Todos tenemos 24 horas. Usted trabaja 8 horas. Dedíquele a su trabajo, a su empleo, a su negocio. Dígale: yo le voy a dedicar 8 horas. ¿Verdad? ¿Y qué hace el resto del día? Usted duerme otras 8. ¿Cuánto le queda? Le quedan 8 horas. De esas 8 horas, que no son libres, porque yo sé que usted tiene casa, que usted tiene otro emprendimiento, que usted tiene hijos, que usted tiene mujer, que usted tiene amigos, que usted tiene iglesia. ¿Qué hacen esas otras 8 horas restantes? ¿Cuánto de esas 8 horas le dedica usted a Dios? Yo no estoy diciendo que le dedique 4 horas a Dios diario, le estoy diciendo que le dedique, comience con 15 minutos. Comience 15 minutos, enciérrese en su cuarto o enciérrese ahí en el carro. O si usted llega al negocio, llegue 15 minutos antes y antes de abrir el negocio, busque a Dios. Antes de iniciar clase, llegue temprano al aula y Señor,
yo te presento, Señor, y oro por él. Aquí se sienta Pedrito, Juanita, la menganita. Señor, bendígalo, Señor. Yo quiero ser influencia para esto. Señor, bendice a mi empleado. Señor, bendice a la vecina de aquí. Bendice a aquel emprendedor que viene comenzando. Y usted comienza a generar una relación con Dios, pero tiene que dedicarle tiempo. Tiene que dedicarle tiempo. Usted tiene Dios. Usted tiene Dios. Usted tiene Dios. Entonces, Ocosías, en medio del golpe, y yo le digo, usted podrá tener golpes en la vida, pero es necesario que usted se ponga de pie. Pastor, ¿cómo se pone de pie uno después de que se ha golpeado, de que ha fracasado, de que no le ha ido bien en la vida? ¿Sabe qué? Escuchando la voz correcta. Escuchando la voz correcta. Aquel mandó a consultar que decía Baal Zebud, pero ¿sabe qué? Pudo haber mandado Elías. Elías, ¿qué dice Dios? ¿Qué quiere Dios de mí? Y mire, es necesario. ¿Cómo se levanta uno de un golpe, de una crisis, del fracaso? Escuchando la voz de Dios. No puede usted consultar a cualquiera, no puede escuchar a voces extrañas. Hay gente que en medio de la crisis toman las peores decisiones de su vida, y la crisis lo lleva a involucrarse con gente correcta que nunca debió haber conocido. Es común encontrar en el reino de Dios que gente que por desgracia, que por un error personal, por necedad o por falta de consideración se equivoca, pero en medio de todo eso, el desánimo quiere abarcar su ministerio, su familia y todas las cosas que usted hace, pero es necesario que usted pueda ir donde Dios y escuchar a Dios, qué Dios tiene que hacer o qué Dios quiere hacer acerca de mí. Hay gente que en medio de la crisis se rodea de gente que le dice, ¿para qué vas a la iglesia? Estás perdiendo el tiempo. Vos deberías ir a otro lado. Mejor quedarte en tu casa. Mejor no vayas, que estás perdiendo. Leyendo la Biblia. Mira, eso es cosa de los viejitos. Eso es cosa de que hacía la gente vieja. Entonces, todo apunta a que usted tire la toalla. Todo apunta para que usted no se levante más. Y hay gente interesada, ¿sabe qué? En verlo caído, en verlo golpeado. Y mire, yo le animo a que en medio de cualquier situación usted pueda buscar a Dios. Que en medio de cualquier situación usted pueda dedicarle tiempo a Dios y que usted pueda buscar de Él. Y sabe que la gente que lo rodea, si no es gente de Dios, está interesada en que usted se detenga en la vida. Gente mala que envidia, gente que desea el mal para usted, que prefieren verlo muerto a usted, que cumplir sus sueños, que tener una buena familia, que usted prospere y que usted avance en la vida. Por eso es que usted tiene que tener cuidado con las voces que escucha en momentos de crisis. Ocosías, después de la caída, consulta a Baal Zebud. Lo consulta a él. Y mire qué locura. Este rey era rey de la nación que debía reconocer a un Dios verdadero. Y todos, como repito, él estaba expuesto a caerse, pero no estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios en medio de la crisis. Yo le digo, en medio de los golpes de la vida, usted tiene que escuchar la voz de Dios. Porque caídas usted puede tener de todo tipo. Y nadie está exento del desánimo, pero nadie también está exento del pecado, ni de la crisis, ni de las decepciones. Pero usted sí puede ir al trono de la gracia. Cuando hoy cantamos, usted puede ir al trono de la gracia para adquirir misericordia y ayuda para el oportuno socorro. ¿Sabe a qué nos lleva a escuchar la voz equivocada? A que tomemos un camino equivocado. Y en la actualidad estamos viviendo bajo el impulso de esas decisiones equivocadas que tomamos. ¿Sabe? Metimos la pata, pero no hacemos nada por cambiar. Nos equivocamos, pero no hacemos nada por arrepentirnos, y añadimos a lo equivocado que habíamos estado, continuando caminando en el camino equivocado. ¿Sabe? A mí me gusta la actitud de Elías, porque se indigna y le dice, díganle al rey, ¿acaso no hay Dios en Israel que pueda consultar? ¿Acaso no hay Dios en Israel? Yo le pregunto, ¿acaso usted no tiene Dios? ¿Acaso usted no tiene Padre? ¿Acaso usted no tiene Salvador? ¿Acaso no ha sido sangre derramada a favor suya? ¿Acaso Dios no ha hecho cosas maravillosas y comenzó a hacer una obra en usted? ¿Y usted por qué ahora se queda en mitad del camino? Entonces, Elías se indigna en contra de la actitud del rey. Y le dice al rey, díganle que no se va a levantar porque ha negado de Dios, ha negado a Dios, ha negado la eficacia de Dios y fue a buscar al otro. La actitud correcta, unido a la voz correcta, ¿sabe qué? Nos lleva a que nos levantemos en la vida. Y yo le pongo un ejemplo que a mí me gusta mucho y tal vez no sea muy conocida. Había un hombre en Siria que se llamaba Naamán, era un general. Pero sabe que este hombre tenía lepra, era un hombre importante, tal vez era el segundo de la nación, pero tenía lepra. La lepra es que la piel se le pudre, se le caen
las uñas se le caen, los dedos se le caen, las cejas se le caen a causa de la pudrición, es piel podrida, tiene pus, sangre, y es una cosa horrenda. No había cura para la lepra. Pero dice que había una muchacha que trabajaba de sirvienta en la casa de Naamán. Ella era una judía. Y dice que ella le dijo a la señora, la esposa de Naamán, le dice: dígale a mi señor que allá en Israel hay un profeta que puede orar por él y lo puede sanar. Mire, la voz correcta, con actitud correcta usted lo levanta. ¿Sabe qué? Él escuchó el consejo de aquella niña, pero también tuvo la actitud correcta de tener fe, y fue. ¿Sabe? Muchas veces nosotros tenemos la palabra correcta, pero no tenemos la actitud. ¿De qué? De tener fe. El que tiene fe camina, el que tiene fe busca, el que tiene fe toca la puerta. ¿Y sabe qué? El que toca, se le abre. El que busca, halla, y el que pide, recibe. ¿Será que usted y yo hoy podemos salir con una actitud correcta, con una disposición correcta de escuchar a Dios y hacer lo que Dios dice? Eso nos va a levantar en la vida. Nos va a levantar en la vida. Y yo quiero ir terminando con esto. ¿Sabe? Toda palabra que salía de la boca de Elías se cumplía. Elías no era un improvisado. Elías no era alguien que iba pasando ahí por la calle y lo agarraron y le dijeron: vos vas a ser el profeta. Elías era un hombre que conocía a Dios. Y por eso le voy a decir algo: usted nunca subestime el poder de Dios. El poder de Dios sigue tan actual como en los tiempos de Elías, como en aquellos tiempos. Dios, vamos a ver, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios de misericordia, es un Dios de brazos abiertos, es un Dios que tiene corazón de padre. Pero ¿sabe qué? Ocosías despreció lo que Dios podía hacer en su vida. Ocosías, ¿sabe qué? Despreció lo que Dios quería hacer a favor de él y de su pueblo. Y yo quiero decirle algo: si alguien se mete con un hijo de Dios, va a tener problemas. Usted no le tenga miedo a la gente que lo anda amenazando a usted. Usted no tenga miedo a la gente que anda hablando a usted por ser hijo de Dios, por ser creyente. Porque sabe que Dios pelea por su pueblo, Dios pelea por sus hijos. Tenga un sentido de pertenencia al pueblo de Dios, tenga un sentido de pertenencia a la familia de Dios, y sepa algo: que usted no está solo, Dios está de su parte. El castigo que recibió Ocosías fue que no pudo recuperarse de sus heridas. Él no tuvo una vinculación espiritual con su líder, con la persona que Dios había designado en ese tiempo, y que en ese tiempo era el profeta de Dios. Y yo quiero decirle algo: su desarrollo, su crecimiento espiritual tiene que ver mucho con la relación que usted tenga con su autoridad espiritual. Y yo quiero decirle algo: yo como pastor, yo no soy perfecto. Yo podré ser más joven que usted, pero ¿sabe qué? Dios me ha puesto en este lugar. Y ¿sabe qué? Yo no podré saber mucho, o no podré saber todo, pero yo creo que Dios me puede utilizar para usted guiarlo, para orientarlo y para enseñarle el camino que Dios tiene para su vida. Usted tiene que vincularse con su autoridad espiritual. Mire, este hombre no se quiso vincular con Elías. Este hombre despreció lo que Dios había depositado en Elías, y sabe que no pudo crecer, no se pudo levantar. Si usted quiere desenvolverse en un mundo espiritual, superar etapas, y tiene anhelo de prosperar en el reino de Dios, y usted podrá decir: pastor, eso es para los pastores, para los misioneros, para los profetas. ¿Sabe qué? Usted puede ser un excelente empresario, usted puede ser un excelente emprendedor, usted puede ser una excelente madre, un excelente padre, usted puede ser un buen profesional, un obrero distinguido. Pero usted tiene cualquier cargo que usted tenga en la sociedad, pero debe aprender a prosperar en el reino de Dios, estableciendo una relación sana y correcta con su liderazgo espiritual. Y con esto yo no solo me refiero al pastor, me refiero al de alabanza con el de alabanza, el de danza con el de danza, el de los grupos con la persona que está encargada de los grupos. ¿Sabe qué? Porque usted se vincula con esa persona y usted adquiere de esa persona lo que Dios ha depositado en ella. Entonces, usted siempre va a crecer en aquello que usted admira, en aquello que usted respeta. Es tiempo, yo también le aconsejo: busque mentores. Usted puede encontrar un mentor en un predicador que a usted le gusta tanto escuchar, y escúchelo, estúdielo, anote, busque usted por usted mismo, y usted va a crecer. Entonces uno no, en la vida no puede crecer si uno envidia, si uno desprecia, si uno no tiene admiración por esa persona. Entonces, si usted quiere ser buen padre, usted tiene que hoy aprender a ser un buen hijo. Si usted quiere ser un buen maestro, usted un tiempo tuvo que aprender a ser un buen alumno. Entre mejores obreros seamos, mejores líderes vamos a ser en el futuro. Entonces,
¿Sabe por qué le digo esto? Porque usted tal vez hoy sea alumno, pero no siempre va a estar en la misma posición. Usted un tiempo se va a convertir en un maestro. Usted no todo el tiempo va a estar en una puerta sirviendo al Señor. Usted un tiempo va a estar aquí parado predicando la palabra del Señor. Usted no todo el tiempo va a estar soltera o soltero. Usted un tiempo se va a convertir en un padre, en una madre. Usted no todo el tiempo va a estar de empleado en un negocio. Usted va a ser empleador. Entonces Dios, ¿por qué Dios quiere que nos vinculemos con alguien que esté en una posición mayor? Porque Dios no lo ve todo el tiempo en el mismo lugar. Dios no lo ve todo el tiempo en el mismo lugar. Y hay hombres en la Biblia que destacaron por la unción que tenían, pero sabe que ellos amaron, desearon y respetaron lo que Dios había puesto en ellos. Un ejemplo es Elías con Eliseo. Eliseo anhelaba lo que tenía Elías y por eso Dios le dio el doble de lo que tenía Elías. Entonces, para terminar, usted tiene que reconocer el corazón paternal de Dios. ¿Sabe? Usted puede ir a Dios en todo tiempo, no importa cómo esté. Dios quiere restaurarle, levantarle y puede posicionarle a un nuevo día, a una nueva historia de su vida. ¿Sabe? Dios le ama. Hay muchos que tienen el concepto de Dios equivocado. Y yo lo digo así, creemos que Dios es un hombre grande con una bata blanca, con una barba grande, blanca, y que está esperando que usted se equivoque para venir a caerle a palos. Dios no es así. Pastor, mire que tuve un accidente, digo que Dios me castigó porque no estoy viniendo a los discipulados. Pastor, mire que en el negocio me va mal, pero es que yo creo que es porque no estoy viniendo a la oración. ¿Sabe? Dios no es así. Dios no es así. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces, tener el concepto equivocado de Dios nos vincula con alguien que no es. ¿Sabe qué? Si Dios hubiera querido castigarlo, hubiera traído un verdugo. Si Dios hubiera querido juzgarlo, hubiera traído un juez. Pero sabe que Dios quería amarlo y mandó a su hijo. Mire qué maravilloso. Entonces, yo estoy seguro que si Ocosías hubiera venido a Dios, él lo hubiera restaurado, levantado y lo hubiera posicionado de nuevo como rey. Pastor, pero usted está diciendo que la familia, que lo que yo traigo y todas esas cosas. ¿Sabe cuál es el deseo de Dios para usted? Que usted pueda soñar en la vida. El deseo de Dios es que usted pueda disfrutar sanamente. El deseo de Dios es que usted pueda reír, que ser feliz, que usted se pueda enamorar, que usted pueda estudiar, crecer, trabajar. Cosas que usted no pasó, que sus hijos las puedan pasar. Y hablo cosas buenas. Y cosas que usted pasó, cosas malas, que sus hijos no las puedan experimentar. Y sabe que cuando miramos al Padre, el reflejo de él, los ojos, ¿qué ven? Vamos a ver, ¿cuál es el reflejo de los ojos de Dios cuando lo está viendo a usted? Y yo le voy a decir algo, usted es el reflejo de los ojos de Dios. En este mismo momento Dios te está viendo a ti y sabe que lo que se le sale, la figurita que le sale en los ojos de Dios en nuestras vidas. Y sabe que Dios nos está observando y hoy Dios le ha traído esta palabra porque quiere levantarte. Sabe, yo creo que estamos a punto de vivir los mejores días de nuestra vida si usted le cree a Dios, si usted recibe el amor paternal de Dios. Y yo oro para que usted pueda recibir eso y que pueda tener esperanza de que Dios tiene días gloriosos para usted, de que el amor del Padre está presto para usted y que Dios no desea que a usted le vaya mal. Dios quiere que le vaya bien. Dios quiere bendecir su vida, su familia. Dios quiere abrir una puerta. Sus ojos lo van a ver, pero usted tiene que estar bajo la cobertura de Dios. La pregunta es: ¿qué va a hacer usted con los golpes? ¿Qué va a hacer con su fracaso, con las heridas que usted tiene en la vida? No vaya a Baal-Zebub. No vaya a Baal-Zebub. Acuda a Dios en sus peores momentos. El Salmo 27, 5, 6 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondré en alto. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos y me rodearán. Salmo 36, 7 dice: cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo las sombras de tus alas. El Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 27 dice: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron.
aunque un ejército acampe alrededor de mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Dice, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo. Porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto. Sigue diciendo, aunque padre y madre te dejaran, con todo eso Jehová te recogerá. ¿Sabe? Yo quiero que usted esta mañana pueda creerle que algo maravilloso y favorable Dios quiere hacer en su vida. Que todo lo que usted ha visto de generación en generación, Dios lo puede cambiar. Que usted pueda aprender esta mañana a decirle a Dios Padre. Que usted pueda decirle papá. Yo le animo a que esta mañana usted se pueda sanar, porque Dios está de su parte y porque Él quiere que viva con libertad, con bendición, y que Él quiere asegurarse que usted esté sano en la vida y que algo bueno va a pasar a través de Él. ¿Sabe? Los hijos de Dios no nos morimos en nuestras crisis porque estamos de la mano de Dios. Yo